Bienvenidos a la clase. Hoy vamos a seguir con los temas, ¿verdad? Pero antes de continuar, yo quiero enfatizar en la importancia de que ustedes ya tengan los grupos consolidados, constituidos. Como les digo, ya vamos a comenzar con las asignaciones en grupo, ¿verdad? Y no quisiera que alguien quedase al margen del grupo, ¿sí? Entonces, yo justamente estaba afinando el contenido de los grupos y algunos todavía, algunos compañeros están sin grupo, creo que 3 por ahí están. En el grupo de Audicom, en el grupo número 5, hay 6 integrantes y habíamos dicho que tenemos que ser 5 grupos de 8 y uno de 7, asumiendo que uno de estos grupos que tienen 7 se quedaría así, ¿verdad? Entonces, Audicom tendría que tener 8 y cualquiera de estos dos grupos tendría que tener 8 integrantes también. Entonces, bueno, esperemos que por ahí los compañeros se vayan integrando, porque vamos a tener que, por ejemplo, este fin de semana es probable que les enseñe una tarea grupal y una individual, ¿sí? Para que vayamos avanzando, porque recuerden que el periodo también no son periodos de 4 meses como antes, ¿verdad? Estos periodos ya se acortan a 14 semanas, ¿sí? Entonces tenemos que ir sobre la marcha, tenemos que avanzar tanto en el contenido como también en la parte de evaluación. Entonces, enfatizarle ahora la importancia que significa que tengan grupo. Espero que ya se puedan ir conociendo, ya se puedan ir comunicando, para que no estén en un lugar donde desconocen el entorno. Entonces, lo otro es, pues, básicamente avisarles de que siempre hay que revisar nuestra programación para ver las fechas de las actividades claves, llámese exámenes, llámese presentaciones de investigaciones, que son las que tienen fechas ya establecidas, que se pueden aproximar para tener como parámetro, ¿verdad?, direccionamiento, la proximidad de esas fechas. Vamos a ver acá si nos vamos directamente a la parte final, donde aparece el consolidado de las fechas estipuladas para esas actividades. Sí, eso es rápido. Necesito que me manden los itinerarios de llegada de avión, sobre todo en cualquier ciudad que venga de Colombia. Sí, no te preocupes, nada, tengo que saber. Necesito también que me mandes por fax. Gracias. La fecha del primer examen, por ejemplo. Sí. Aquí está. Estamos a 11 días, va a ser 14, creo que es lunes, no este, sino el subsiguiente, ¿verdad? Por la clase, 10% darle los primeros 2 exámenes. Pero también quiero ponerles en contexto, ¿verdad?, esto de los temas de investigación por los grupos ya constituidos. Los primeros 2 grupos van a exponer el día 23 de junio. Estamos a 20 días. Los grupos 1 y 2
Ahí están los temas. Es importante que ustedes vayan viendo los temas y vayan identificando la amplitud de información que hay en cada uno. De modo que si ustedes creen que en un tema no es suficiente la información que encuentran, vemos la manera de cómo sugerirles fuentes bibliográficas en las cuales pueden encontrar. O si es muy difícil, pues entonces tendremos que reorientar o cambiarles el tema, pero esto hacerlo con tiempo, de modo que no pongan en riesgo la presentación de su investigación. Por eso la importancia de que estén constituidos en grupos, ahora más allá de que van a haber asignaciones grupales cortas, asignaciones rutinarias, por así decirlo, siempre les toca esto de la presentación de temas relacionados siempre con la clase, que no sean tan distantes de nuestro espacio de aprendizaje, y que también tengan pertinencia con el entorno donde nosotros constantemente interactuamos. Y por acá, como en su momento, pues creo que en la clase pasada les hacía énfasis del proyecto de auditoría empresarial. En este caso creo que lo vamos a orientar a proyectos de auditoría financiera mediante el análisis de los estados financieros de las empresas, que eso lo podemos encontrar ya sea en las páginas de estas empresas, en los diarios. Ahora no necesariamente son impresos, sino que vienen en línea o en digital. Y pues hacer uso de esa información. O si alguien tiene la facilidad de poder encontrar información financiera de una empresa, no necesariamente que sea una gran empresa. Puede ser una empresa mediana, o para mí puede ser una pequeña empresa, sí. O si alguien tiene alguna empresa familiar, ¿verdad?, y lleva un control financiero, pues también se le puede hacer esa auditoría financiera. Lógicamente no vamos a pedir estados financieros del muy recientes, como por ejemplo del 2020. Es muy difícil encontrar esa información todavía. O si ya está, pues mucho mejor, pero que sean lo más recientes posibles y que sean de 2 periodos. 2020-2019, 2019-2018, 2018-2017, por muy longevos que sean desde hace 5 años, 2016, 15, por muy antiguos que sean. Entonces, esto para ver esos indicadores que nos vayan dando una opción de cómo se encuentra la empresa. Y lo sugerible es que, como reitero, que sean estados financieros que no sean tan longevos en el tiempo, para que el análisis que se haga tenga sentido. Pero imagínense analizar estados financieros de hace 10 años, las tendencias que han marcado esos 10 años, o las situaciones que se han dado. Aunque vamos a exceptuar la situación que estamos atravesando, la cual está claro que va a tener un impacto totalmente abrumador en los estados financieros de muchas empresas, en la mayoría, y que eso puede cambiar tendencia. Eso está claro, porque ha sido bastante el impacto, ¿verdad?, y el tiempo en el que las empresas han tenido que sortear estas dificultades, buscar estrategias, generar estrategias de salidas alternas para poder sobrevivir, porque como es de conocimiento de muchos o de todos, hay varias empresas de renombre que han cerrado operaciones a raíz de que no han podido sobrevivir ante el impacto de esta pandemia. Y si les sumamos las situaciones eventuales de la naturaleza, huracanes,
recientes que ocurrieron a finales del año pasado y que tuvieron un fuerte impacto en varias empresas también. Entonces, repito, ¿verdad? Que sean estados financieros. Les digo con tiempo para que vayan sondeando esa información. Yo sé que la pueden encontrar en poco tiempo también, pero es mejor tener a tiempo la información. Si tienen preguntas o dudas sobre la marcha, ustedes la pueden hacer, tienen la libertad de poderlo hacer, no hay problema, ¿verdad? Entonces, y así vamos continuando con nuestra clase. Licenciado, las exposiciones van a ser dentro de la hora clase. Sí, déjenme, vamos a ver. Sí, creo que fue Fanny la que hizo la pregunta. Sí, porque nosotros somos el primer grupo y cae un miércoles. Ajá. Sí, van a ser en hora clase. Sí, a las 5 de la tarde. No vamos a infringir, no vamos a interferir en el horario de otros compañeros docentes, ¿verdad? O en una hora donde ustedes probablemente tengan otra clase. No es lo prudente, no es lo correcto y no lo vamos a hacer. Todas las presentaciones van a ser en la hora clase. Y es probable, está para el miércoles. Sí, es que la intención en esto es que muchas veces cuando estipulamos, imagínense que todas las exposiciones sean en un día martes o jueves, donde tenemos clases. O sea, eso reduce la posibilidad de que abordemos otros temas de la clase en estipulado. Y si ustedes pueden ver, el contenido temático de la clase es bastante amplio. Aquí nosotros vamos a tratar de generar esa estrategia de cómo condensar contenido, comprimir, no omitir, o quizás lo que no sea relevante se pueda omitir, pero procurar de condensar información porque es bastante amplio. Normalmente yo evalúo, cuando el examen vale 10%, yo les doy 3 o por mucho 4 presentaciones cortas para evaluar el examen, pero por lo general solo son 3. Y lógicamente nos ponemos de acuerdo cuáles son las que van a ser evaluadas. Obviamente a veces nos podemos extender de contenido, pero siempre vamos a acordar cuáles son las presentaciones que van a ser sujetas de evaluación. Entonces, por tal razón, si nosotros estipulamos las presentaciones en los días donde tenemos clases virtuales, la probabilidad de que podamos profundizar en los demás contenidos, que lo podamos abordar de manera con soltura, con esa disponibilidad de tiempo, entonces eso se puede reducir. Sumado a ello que ustedes pueden ver también que los exámenes por lo general están los lunes o otro día que no hayan clases virtuales. Pero esto tampoco es que va a ser así de una normativa. Puede haber una situación que nos obligue a mover el examen para un martes, donde ese día no tendríamos la clase virtual, sino que directamente ustedes harían el examen en la plataforma. O si la exposición está para el miércoles y por ahí hay una situación que nos impide, perfectamente la movemos para el jueves. Entonces, esa es la situación con la que podemos nosotros sortear el tiempo, ¿verdad? Y jugar de que no se posterguen para una semana siguiente, por así decirlo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional antes de comenzar con esto? A nosotros el grupo 3 aparece que es el 10 de julio, cae un sábado. ¿Así es o es errónea esa fecha? De veras, ya vamos a ver. Vamos a verificar esto. 10 de julio. De veras que es 10 de julio, vamos a ver.
fecha. Sí, vamos a ver. Vamos a verificar. Si ustedes pueden ver también acá, lógicamente uno procura que las fechas no se traslapen. Vamos a buscar acá. A ver qué día tenemos un examen. Licenciado, disculpe una pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿En la exposición expone todo el grupo o nosotros lo elegimos, designamos? Sí, Ricardo, bueno, ya son un grupo maduro, ya se conocen. Aquí, pues, evaluar habilidades de exposición creo que ya no es tanto, ¿verdad? Sino que básicamente para efectos de abordar temas que son necesarios de puntualizar en ellos, ¿verdad? En este caso, ustedes eligen cuánto tiempo disponemos para cada equipo, entre 20 a 25 minutos, no mucho. Mínimo pueden ser entre 2 o 3 expositores, que ustedes los pueden elegir. Ustedes van a tener la libertad de elegir a los compañeros que le defiendan su trabajo de investigación. Y no crear esa incertidumbre o esa confusión, ¿verdad? Porque puede ser que les diga, al azar lo puedan nombrar. Y en ese momento, quizás alguno de los compañeros que les toque no esté, o todavía no haya ingresado a la reunión, ¿no? Y no me gusta penalizar en el sentido que no estén, sino que me interesa que estén para que nos presenten la información, ¿verdad? No es que estoy calculando que no estén para quitarles puntos, ¿verdad? No es el sentido para mí, sino que de que ustedes los elijan y que estén preparados para ese día y que puedan defender de la misma manera la presentación que puedan realizar. No sé si me doy a entender. Ok, sí, 10 de julio es un día sábado, tiene razón la compañía, me había fijado esto. Entonces va a ser el jueves anterior, ¿sí? Que sería el 8 de julio. Esto lo vamos a cambiar. Sí, el 8 de julio, que sería jueves. Vamos a dejarlo en jueves, ¿no? Porque acá 19 de julio es el examen y hay un avance el 12 de julio. Entonces, si lo dejamos para el siguiente lunes o martes, que justamente el 12 de julio creo que es lunes, y hay un adelanto, un avance del proyecto. Entonces, por eso es que lo aconsejable es que sea fechas anteriores, para que no haya interferencia y que tampoco estén cargados. No es la intención. Gracias a la compañera por la corrección notado. Seguramente yo miré el calendario días de junio y que era un día martes y lo coloqué en julio. Bueno, ¿Para qué fecha quedaría? Disculpe. La fecha del 8 de julio, que sería un jueves. Ok, gracias. Jueves. Va a quedar para el día jueves. Sí. Vamos a ver. ¿Logran ver? ¿No? Yo estoy compartiendo la pantalla. No sé si alcanzan ver, porque me interesa que también. Sí, Sí se ve. Para que vayamos. ¿Cómo les digo? ¿Verdad? La información que podamos discutir acá, que podamos debatir, ¿verdad? El contenido,
yo se los envío. Y vamos abordando esos temas, ¿verdad? Pero sí, estas fechas es importante que queden claras para que las tengamos siempre pendientes ahí, por referencia de que no se nos escape. De ahí las demás asignaciones espontáneas, los trabajos rutinarios o las tareas rutinarias, ahí es posible que los fines de semana, un jueves o un viernes, se les deje para el domingo o lunes, pueden entregarla, ya sea de manera individual o de manera grupal, y ahora que ya están formados, porque no todo lo vamos a evaluar de manera individual. Y anteriormente habíamos hablado sobre las auditorías, las diferentes auditorías, pero básicamente las auditorías de acuerdo a quién las realiza o vamos a ver acá, a ver si la podemos proyectar. O de quién aplica esa auditoría, el origen, netamente sí. Puede ser, hablamos también incluso de eso, de que sea alguna fuente externa o expertos del ambiente externo, donde se denomina auditoría externa o interna. Y nosotros dimos algunos aspectos así de manera rápida sobre la importancia o la valiosa información que nos arrojan ambas auditorías. Para la empresa es valiosa esa información para que la puedan procesar, analizar y conjuntar también con la auditoría interna. Lógicamente, siempre se tienen que cumplir normas específicas. Normalmente las auditorías se orientan o se enfocan o el procesamiento que se hace de la parte financiera, porque como ya todos sabemos, el consolidado de esa información es como el consolidado de todas las actividades o todas las operaciones que se desarrollaron dentro de la empresa. Origen, uso y aplicación de todos los fondos que tienen las empresas. Sin embargo, no necesariamente, no hablamos de eso el martes, de que no solamente la parte financiera es sujeta de auditoría. Vimos las diferentes auditorías y entramos en esa conclusión de que todas las áreas pueden ser objetos de auditoría. En el caso de una auditoría administrativa, donde examina la administración general, ¿verdad?, de toda la empresa o la administración de cada una de las áreas o departamentos de la misma, donde se logran identificar esas situaciones de mejora que pueden ser, valga la redundancia, ¿ya?, mejoradas por la empresa. Y aquí en la auditoría se aplican métodos, técnicas y herramientas para poder evaluar las actividades, las operaciones y funciones de la empresa. También dimos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, los procesos productivos, puedan que por ahí, pues, de acuerdo a las diferentes actividades, haya que volver eficiente el proceso o requiera tal vez una etapa más. Pero todo eso se va identificando a fin de que la producción se vuelva más eficiente. Porque a veces hay empresas que tienen un proceso productivo o un proceso puede ser también vistos dentro de los procesos de atención al cliente en muchas empresas. Cuando acudimos a las empresas rápidas, de comidas rápidas, perdón. Por ejemplo, ahora pues asumo yo que para eficientar esos procesos de atención, las empresas colocan códigos de barra para cada una de las mesas y ya el cliente pues escanea eso y elabora su orden a fin de que haya una agilización. Ahí hay dos situaciones, ¿verdad? Que si el cliente no está preparado, no está tecnificado para utilizar esas herramientas, lógicamente la empresa va a tener que utilizar el proceso tradicional, ¿verdad?
Entonces, ahí podemos ver cómo los procesos se pueden mejorar dentro de las empresas en aras de que que estas actividades se vuelvan más eficientes, más ágiles y también que pueda beneficiar al cliente que se sienta cómodo. Y en otras situaciones se pueden ver, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me tocó ser estudiante, me tocó hacer el trabajo social dentro del departamento de la carrera de administración de empresas, donde a los catedráticos y el personal administrativo les pagaban por cheque, y en ese entonces me tocó trasladar los números de cuentas bancarios de los docentes a una información electrónica donde se les iba a cancelar a través de transferencia. Entonces también son procesos que se van innovando a fin de que todo dentro de la empresa sea más innovador, ¿verdad? Y las auditorías se vuelvan menos sofisticadas o menos papeleo. Entonces, situaciones como esas, ahí podemos notar la importancia de que las empresas vuelvan los procesos más eficientes. Las auditorías externas, hay empresas que son muy famosas, hay empresas que son muy reconocidas por su credibilidad o prestigio o confiabilidad en la ejecución o realización de auditorías externas. Ahí ustedes pueden ver las PricewaterhouseCoopers, que es una de las más sonadas, de las más creíbles, entre otras. Ahí están las empresas que tienen un poquito más de prestigio en ese tipo de actividades. Incluso varias tienen sucursales aquí en nuestro país que realizan continuamente esos trabajos profesionales. Creo que hay un grupo que les va a tocar acerca de abordar ese tema de las empresas auditoras que hay en nuestro país, donde nos van a nutrir un poquito más sobre las existentes en nuestro país o que tengan alguna sede aquí en Honduras y que hayan desarrollado ese tipo de trabajo. En lugar de colocar hacia adelante, terminé el compartimiento de la información. Pues, digamos. Bueno. Entonces es importante, jóvenes, es importante que conocer ese tipo de empresas. Aquí les coloco algunas ventajas de esta auditoría. El trabajo independiente de la empresa, se aprovecha la experiencia de un externo en otras empresas. ¿Sí? Eso es importante. Se aplican nuevas técnicas y en ocasiones puede ser un requisito legal para que la empresa pueda optar quizás a un financiamiento, ya sea en lo particular o un crédito sindicado. ¿Sí? Un crédito sindicado es de las empresas en conjunción con otra empresa que puede ser con la que tenga alguna alianza estratégica, soliciten un financiamiento, unan su capital o su estructura para solicitar un crédito de gran volumen. ¿Verdad? Entonces, puede ser que para eso se le exija una auditoría externa. No es con la excusa de que quizás la auditoría interna no sea tan confiable, es que también puede ser. Sabemos que son elaboradas por personal interno.
pues aquí hay desventajas también, la moneda tiene otro lado, falta de conocimiento sobre la empresa, eso puede también hacer que la auditoría se dilate o que se omitan algunos aspectos que puedan ser determinantes. La dificultad de recopilar información que está asociado con eso. Cuando no se conoce el camino, es probable que se convierta en un cuello de botella la recopilación de información, lo cual es diferente que cuando se conoce. Ahora usted ya sabe con quién, a quién acudir cuando vaya a conocer la empresa. El alcance puede ser limitado, por lo mismo, el ambiente puede ser difícil, usted puede tener dificultades de entrevistar a algún gerente de determinada área por las múltiples ocupaciones. La alta inversión en tiempo, dinero y esfuerzo, por lo mismo, cuando no se conoce la empresa o cuando el trabajo se vuelve bastante difícil o limitado, entonces hay que invertir más tiempo, hay que invertir más esfuerzo y hay que también erogar más recursos. Y la auditoría interna, que es del personal de la empresa, elegidos de manera sutil, ¿verdad? Y observando todos los aspectos o componentes que debe tener esa persona que desarrolla esa auditoría. Se van a encontrar con una infinidad de definiciones, ¿verdad?, de este tipo de actividades. Ya hemos hablado, ¿verdad?, que son profesionales auditores que trabajan dentro de la empresa, pero que también tienen experiencia en ese tipo de actividad. Bueno, algunos ejemplos de ventajas y desventajas, que, bueno, conocimiento de las actividades y operaciones de la empresa, eso facilita, porque la obtención de información es mucho más ágil, mucho más rápida. Revisión un poco más profunda, informe doméstico confidencial, ¿verdad?, porque lo requiere el tipo de trabajo, no tiene un costo adicional porque son profesionales que trabajan dentro de la empresa, ¿okay? Que si bien es cierto ya tenían o ya tienen una remuneración mensual. Detección de problemas a tiempo, lo mismo está asociado con que ya se conoce la empresa. Y también tiene su desventaja, la veracidad puede ser cuestionable por la posible injerencia de algún empleado de la empresa que pueda incidir en los resultados. Eso era lo que les hablaba, que aquel día puede existir presiones sobre el informe. ¿Qué tal? A veces si los números están en rojo y o las situaciones se detecta alguna situación incongruente, el auditor tiene que revelar esa información, pero puede haber interferencia de parte del gerente o de algún directivo o accionista de la empresa de que no se puedan revelar, y ahí ya estaría influenciando el resultado. Y bueno, algunas diferencias o comparaciones. También existe el término de outsourcing, que puede ser confundido con una auditoría netamente. A veces suele tener esa forma, pero otras veces no es eso. ¿Okay? Entonces, esto es tercerización, subcontratación o externalización de actividades. Cuando una empresa asigna un proceso o una proporción de alguna actividad en la cual no se especializa y se la otorga o se la cede a una empresa que conoce más el entorno del medio. Sin embargo, aquí ya existen algunos costos. Diga, Alexa. Pero eso no vendría siendo como auditoría externa también. Puede tomar la forma de auditoría, pero pueda que tampoco no. Porque, por ejemplo, si mi empresa necesita un estudio de mercado, yo puedo ceder la ejecución de ese estudio de mercado a una empresa que se especializa en eso, y no es auditoría. Entonces puede en algunos casos tomar la forma de auditoría, pero no en todos los casos es una auditoría. Ok, comprendo. Gracias, Lick. Jóvenes,
se va a cortar, ¿verdad?, por los 40 minutos. Todavía no los he configurado en Teams, no he tenido esa chance, pero es probable que este fin de semana me dedique a eso para que no se corte las presentaciones y podamos subirlas hasta que termine la hora de clase. Es probable que en cualquier momento se corte y ustedes pueden acceder entrando de nuevo a la clase. En el mismo link pueden acceder. Entonces, es el término de outsourcing, que traducido al español es Se rumora que quiere ser la siguiente procuradora de Nueva York. ¿Y está usando el homicidio de Carl Jones como escalón? Es una incógnita. Hablen con ella, sean diplomáticos, pero díganle que se tranquilice. ¿Su pareja está segura? ¿No hay asesino serial? Es correcto. Excelente, me alegra escuchar eso. Sin embargo, nos preocupa que pudieran haber ataques de imitadoras. No me creo posible, ¿ustedes sí? ¿Qué va a hacer? Yo tengo hambre. ¿Y por qué no me dio? Es justo lo que he estado haciendo. Diciendo que Carl Jones no merecía lo que le pasó. No fue mi intención, señores. Y que no era una amenaza para la comunidad. No queremos que nadie más se no voy a suavizar el delito de Carl Jones. Bueno, unos minutos más para terminar la clase. Y bueno, sigue el tema con algunas ventajas o desventajas de esta metodología, o de esta modalidad de auditoría, podemos llamarle, pero no siempre toma la forma de auditoría, ¿verdad?, por la diversidad de actividades que puede abarcar. Vamos a compartirles esta presentación y creo que vamos a colocarle esta parte también de la... Vamos a ver acá. Aunque terminemos de abordar esto el próximo día de clases, que sería el día martes, porque sí me interesa detenerme en esta parte de la auditoría financiera, porque, reitero, probablemente este sería nuestro tema base para el proyecto que desarrollamos. Y bueno, pues, tiene bastante información necesaria. Más allá de que sea un ente interno o un ente externo, ¿verdad?, aunque lo sugerible es que una auditoría financiera sea realizada por auditores externos, una empresa que se especialice en este tipo de trabajo, por lo delicado que es realizar este tipo de actividades. Una definición, pues eso, los resultados de la emisión de un informe. Pero también hay otros conceptos que examinan los estados financieros a través de las operaciones financieras realizadas por una empresa con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional
Y esta situación, esta auditoría tiene como propósito dictaminar la razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las entidades, no solamente las entidades públicas. Aquí se examinan, se evalúan los estados financieros. Entonces era lo que les decía, es algo más similar vamos a hacer, ¿verdad? Pero si ustedes ven también, esto no se queda nada más en la parte financiera. Aquí les hace mención sobre las fortalezas, identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se puedan mejorar en la empresa y la hagan más rentable. ¿Qué significa esto? Que más allá del análisis financiero que vamos a desarrollar, también vamos a identificar estos componentes que son importantes para la empresa, ¿verdad? Que se traducen en un análisis cualitativo, que normalmente se conoce como FODA. Es una técnica que da esa amplitud de poder identificar otros componentes no financieros que pueden estar limitando, en el caso de las fortalezas, aprovecharlas más, ¿verdad? Explotarlas de una manera más óptima, las oportunidades, darle también darle ese aprovechamiento. Muchas veces existen oportunidades que las empresas las tienen quizás en sus narices y no las aprovechan. Oportunidad de ampliar la cartera de clientes, de qué sé yo, los productos, diversificarlos, ¿verdad? Podría ser también por ejemplo, yo antes me cuestionaba que por qué el supermercado de la colonia existía solamente aquí en Tegucigalpa. Yo en ese entonces vivía en San Pedro Sula y en los canales nacionales miraba anuncios de supermercado de la colonia, pero digo yo, ¿pero dónde? Si no hay aquí en San Pedro, decía yo, ¿verdad? Y aquí en Tegus había como 2 supermercados de la colonia. Entonces, situaciones así, ¿verdad? Tenían quizás sus políticas, ¿verdad? Pero me parecía en ese momento de que San Pedro Sula era un mercado atractivo para un supermercado, ¿verdad? Por la densidad poblacional que hay, ¿verdad? Y por la demanda continua de los productos de consumo básico, ¿sí? Entonces era una oportunidad que tenían que expandirse también el caso de bancos que no hay, por ejemplo Banco Ficosa creo que no hay en Tocoa, situaciones así, ¿verdad? Seguramente las empresas también a raíz del análisis profundo que hacen, ¿verdad? No se expanden a esos mercados, puede ser, pero también puede ser una oportunidad de volverse, tener presencia en todos los rincones del país, e incluso también en el extranjero, cuando sea la oportunidad de realizar esa inversión. Y situaciones así, ¿verdad? Entonces, al final, no netamente lo financiero, porque también lo no financiero nos puede arrojar información valiosa. Por ejemplo, cuando las empresas no tienen una ubicación estratégica, ¿sí? Por ejemplo, se han visto, he visto el caso de farmacias que quedan o que están ubicadas cerca de algún lugar que para mí no es una ubicación estratégica. Entonces, analizar todo eso, ¿verdad? El FODA nos ayuda. Y pues la planeación de una auditoría financiera, tipos de riesgos que implican riesgo inherente, riesgo netamente de la actividad de la empresa, riesgo aceptable, es ese riesgo que puede ser tolerado dentro de los parámetros legales o las políticas de seguridad y salud en el trabajo, en fin. Vamos a continuar con la discusión de este tema, de esta presentación en la siguiente clase, pero yo les voy a enviar la presentación para que la tengan acceso a ella en el campus. Voy a subir al campus y pues
si surgen dudas, si surgen preguntas, ustedes creen que podemos debatir alguna o puntualizar en algún aspecto, lógicamente nos vamos a detener más en la parte donde hacemos la observancia financiera, esta parte de estos ratios o indicadores financieros, que al final los análisis para mí son los más importantes, ahora más allá de la cuestión aritmética, o la parte donde se suma, se resta o se divide y queda un indicador o un número, ¿verdad? Detrás de ese número, qué decisiones se pueden tomar. Creo que eso es lo que ya nos compete a nosotros como, en este caso, como auditores o como administradores. ¿Qué podemos hacer con una situación de esa, una variación o una, ya sea al alza o una disminución? ¿Qué decisiones se pueden tomar? Entonces, en esto nos vamos a detener porque sí me parece interesante. De hecho, acá también hay situaciones sobre lo que es los análisis horizontales, verticales de los estados financieros. Para mí es algo también que vamos a discutir para que vayamos teniendo idea de lo que vamos a realizar en la auditoría. Obviamente vamos a reforzar esto, nos vamos a enmarcar en las normativas, no vamos a ser tan rígidos porque aquí, repito, no es que hayamos tenido una formación para graduarnos de auditores o expertos en auditoría, sino que vamos a enmarcarnos en esas normativas siempre y cuando pues, no se nos dificulte, porque al final me interesa la parte académica y que ustedes puedan realizar ese tipo de actividades que se consiguen. Si tienen preguntas, si tienen dudas o todos están con el oído al televisor, ¿no? Yo sé que ya comienza el partido de la selección. No, Lick, está claro. Y que somos tan futboleros, es una tendencia orientada a esa actividad, y bueno, porque es una actividad recreativa y saludable. Ahí nos vamos a quedar, muchachos, vamos a quedar, siempre tenemos los mecanismos de comunicación. Les incito a que siempre estemos pendientes del campus, del correo, aunque normalmente yo voy a alimentar esas plataformas jueves, viernes, para que tengan fin de semana para desarrollar sus trabajos o revisar la información que se les sube. ¿Sí? También tenemos el grupo WhatsApp, si tienen preguntas sobre la clase o sobre la universidad, algunos están ya en su proceso de práctica profesional, también uno les puede ayudar en eso. Entonces, si no tienen preguntas, no tienen dudas, les deseo una feliz tarde y que estén bien. Gracias, Lick. Igual, feliz fin de semana. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick.